Amigos, bienvenidos a una predicación más, bienvenidos a este servicio. Prepárate con lo que Dios tiene preparado el día de hoy para cada uno de nosotros. Y bueno, pues mantén listos tus elementos preparados, tu jugo y tu pedacito de pan para que en el momento cuando se nos den las instrucciones podamos participar todos juntos. Quiero darte las gracias de parte de Expansión por todo lo que has invertido, por esa bendición que Dios ha puesto en ti y así como lo podemos ver en su palabra, ¿no? Dar con el corazón alegre, no por obligación y pues bueno, podemos ver esa parte en la que Dios está obrando en Expansión a través de tus diezmos, a través de tus ofrendas, así que pues si tú estás listo, puedes hacer también en este momento tu ofrenda y pues bueno, están los datos para que tú puedas hacerlo por medio de una transferencia. Si tienes que especificar simplemente en el concepto que es donativo expansión. Y pues bueno, damos gracias a Dios por este tiempo, por todo lo que Él está ya preparando para poder transformar nuestras vidas. Recuerda que ya esta es nuestra última predicación, nuestro último mensaje de esta serie y de verdad espero que Dios ya esté haciendo su obra en ti. Entonces permíteme orar por este tiempo, por estos diezmos, estas ofrendas y por supuesto por cada uno de ustedes. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu infinita bondad, por tu infinito amor, Señor. Gracias porque eres bueno con cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Y que, Padre, si alguien de los que está viendo este mensaje, Señor, no ha podido conocerte, que seas tú poniendo esa semilla en los corazones, Señor. Sé tú transformando, Señor, y pues bueno, obrando en cada uno de los que estamos por escuchar este mensaje. Señor, gracias por tu generosidad, Señor, y por todo lo que tú has puesto en Expansión. Dios, bendice, Dios, este ingreso que está llegando a Expansión, Señor. Gracias porque a través de eso también podemos tener ese sustento, Señor, y es una forma de agradecer también tu fidelidad, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Hola amigos, sean bienvenidos un domingo más aquí a Expansión. Qué bueno que están ustedes conectándose, nos da muchísimo gusto. Y hemos llegado con este mensaje justo al final de esta serie de creyente a discípulo. Y espero que Dios haya movido algo en ti, que haya movido, no sé qué haya movido, pero espero que algo que te lleve a avanzar cada vez más, ¿no? Algo que te haga transformarte en ese discípulo que quizá necesitas o en ese proceso que a lo mejor te sientes estancado y a lo mejor ya tienes un camino trazado, ¿no? A lo mejor es temor lo que hay y te ha faltado el por fe seguir avanzando. Y de verdad espero de que Dios haya mostrado esa dirección. No sé cómo te habló, pero sin duda alguna creo que Dios siempre habla. Su palabra nunca vuelve vacía, siempre obra en nuestras vidas y más cuando decidimos tomarla y hacerla nuestra, ¿no? Entonces, de verdad espero que Dios te esté incomodando. Incluso quiero decirlo tal cual. Esa es mi oración. Que Dios te incomode a ti, me incomode a mí y podamos seguir avanzando en ese crecimiento espiritual, en esas enseñanzas de Cristo, ponerlas en nuestra mente, en nuestro corazón, pero sobre todo practicarlas. El día de hoy con este mensaje terminamos esta serie, como bien lo decía, y el título de este mensaje es El encargo final. Así es como lo titulé. Y quisiera comenzar preguntándote, ¿cómo actúas cuando te encargan algo sumamente importante? ¿Cuál es esa reacción que tienes? ¿Qué te viene a la mente? ¿Cuál es, o qué respondes, mejor dicho también? ¿Ignoras la tarea? ¿O buscas cumplir con el encargo, con esa encomienda? ¿Buscas ver las formas de darle solución? Dices quizá sí cuando
quizá no vas a poder. O dices, no, porque simple y sencillamente no quieres. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo es tu sentir cuando hay un encargo sumamente importante puesto en tu vida? En ocasiones, fíjate, yo lo he visto de esta manera y creemos que el hacer las cosas por hacerlas está mal. Y sí, es verdad. Pero cuando las hacemos, mejor dicho, cuando hacemos las cosas, aunque no tengamos las capacidades suficientes, eso no es malo. Es diferente totalmente. Malo sería decir que sí lo voy a hacer y al final no hacerlo. Lo bueno es tener esa disposición, esa obediencia por querer buscar hacer las cosas. Aunque quizá al principio no nos van a salir de manera excelente, ¿no? Como nos gustaría. Y si eres perfeccionista, vas a estar, híjole, traumado y vas a pasar más horas de lo normal. Pero lo bueno es querer hacerlo, aunque al principio batallemos. Lo bueno es estar dispuesto. Y más en las cosas de Dios, piénsalo de esta manera. Piensa que un discípulo de Dios en temas del Señor debe buscar siempre esforzarse más. Y cuando no se puede lograr hacer conforme a como a uno le gustaría desde un inicio, se vale preguntar, ¿cómo lo hago si es que no sabes? ¿Cómo hacer? ¿Cómo en mi persona? Vamos a verlo de esta manera. ¿Cómo puedo ser un mejor hermano en la fe? ¿Cómo puedo ser una mejor hermana en la fe? Quizá puedo tomar ejemplos de otros, pero también puedo preguntar, ¿cómo puedo ser buen padre? ¿Cómo puedo ser una buena madre? Uno no nace sabiendo ser padre y madre, uno no nace sabiendo ser discípulo, pero sí podemos preguntar, ¿cómo puedo hacerlo? Pedir la dirección de cómo poder ser un buen esposo, una buena esposa, cómo poder ser un buen hijo, cómo poder ser una buena hija. Debemos preguntar cómo hacerlo si es que no sabemos cómo hacerlo. Debemos en oración pedirle a Dios. Lo veíamos la semana pasada. Dios llamó a un hombre, a un discípulo, Ananías, casi desapercibido en la historia, ¿no? Pero importante. Y lo manda a bendecir, a orar por Pablo. Aunque no quería, su obediencia, su disposición, su entender por esa fe que tenía y por reconocerse como discípulo, lo llevó a orar por Pablo. La palabra no da referencia de que si él fue el que lo bautizó o quién lo bautizó, pero oró y las escamas que tenía en los ojos Pablo cayeron. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición el poder entender o saber o decir qué es lo que debo de hacer! Buscar de la presencia de Dios es lo que nos va a llevar a poder confrontarnos y poder seguir avanzando. Nada más que, tristemente, a veces se nos olvida que Dios está ahí para guiarnos e instruirnos. Se nos olvida que la palabra nos puede ayudar para avanzar. Y nos atormentamos más, nos enfrascamos, hacemos, como dice ese dicho, ¿no? Como hacemos una tormenta en un vaso de agua, lamentablemente, porque solo nos acordamos de Dios cuando estamos pasando por crisis, por situaciones, y que cuando pasamos por esas crisis complicadas y esas situaciones, no preguntamos cómo puedo ser mejor, sino preguntamos por qué. Hacemos una pregunta totalmente distinta al ¿cómo puedo ser mejor? A ¿por qué? Cuando va quizá todo mal en el trabajo, en el matrimonio, cuando va todo mal en mis finanzas, cuando tengo
deudas sobre deudas o está a punto de llegar el fin de año y todavía no he terminado de pagar las fiestas del año pasado y dices, ¿cómo? Y en vez de preguntar, ¿cómo puedo hacerlo mejor? A manera de cuestionar, digo o pregunto, ¿por qué? Y como se nos olvida que está la palabra, obviamente se nos olvida justamente preguntar, ¿cómo puedo hacer las cosas mejor? Amigos, me gustaría que con ese sentir poderte dar este primer encargo. El encargo de pregúntale a Dios, ¿cómo puedes ser mejor? ¿Cómo puedes hacer mejor las cosas? ¿Cómo puedes ser un mejor creyente para convertirte en ese discípulo? Y no quedarte solamente en eso, sino ¿cómo puedo ser un mejor discípulo? Qué bendición es el poder llegar a quizá al tope de decir, me considero un discípulo, pero no conformarte, sino seguir avanzando. Pero eso sí, que en esa oración y en ese sentir de disposición para preguntarle a Dios, yo te quiero animar a que te prepares para las respuestas que Dios tiene para ti. Prepárate a escuchar lo que ya sabes que tienes que hacer. Prepárate a escuchar lo que tienes que hacer y a no posponerlo, sino a ejecutarlo. Prepárate a escuchar de parte de los líderes de la iglesia aquellos consejos, porque en la mayor parte de las ocasiones van a ser confirmaciones a lo que ya sabes que tienes que hacer. Pero mira, te animo a que estés dispuesto, a que estés preparado y que bajo el entendimiento lo puedas hacer. Pero sí debes saber que aún teniendo ese sentir, ese conocimiento de qué es lo que debo de hacer, y que ya Dios te lo ha dicho de muchas formas, en diferentes tiempos, por medio de tus hermanos, de tu pastor, de diferentes personas, si no estás dispuesto a convertirte en un discípulo, si no estás dispuesto a ser obediente, no vas a poder cumplir el encargo, cualquiera que sea. Va a ser más fácil quizá ignorar y hacer como si no pasara nada en tu vida. Sí debes de saber eso y sí debes de tenerlo presente. Aunque lo maravilloso de todo esto, la gracia siempre de Dios está presente. Lo maravilloso es que aunque tú no estés dispuesto, Dios tiene todo bajo control. Y gracias a Dios por ello. De verdad, es algo que tenemos que tener muy, muy presente. Dios se va a encargar de que sucedan las cosas, sí o sí, contigo o sin ti. Pero ¿qué tan dispuesto estás a convertirte en ese discípulo? ¿Qué tan dispuesto estás a ser obediente? Yo prefiero honestamente que me dé la oportunidad de hacer las cosas que me permite hacer hoy día, de ir madurando en las enseñanzas del Señor, de ir creciendo, aunque muchas veces, como lo dije en un inicio, puede que esté tropezando y no caigo porque Dios está ahí. Pero prefiero estar haciendo conforme a la voluntad de Dios, creciendo y estar dispuesto y en obediencia para que Dios haga su obra y me utilice. Eso es bueno. Y yo te animo a que tú puedas tener ese sentir, porque al final de todo se trata de Dios. Se trata de Él, es por Él y es para Él todo. Él se encarga de que resulte todo conforme a su voluntad. Fíjate, en el Antiguo Testamento podemos ver o tomar una historia de ejemplo para eso que estoy hablando, de lo que quizá para nosotros sería mejor cuando para Dios no lo es así. Dios mira las cosas totalmente diferente a como nosotros podemos verla. Dios le dice a Samuel, le dice,
que no era Eliab el que sería ungido. Eliab era el hermano de David, quien fue rey después del rey David. Y Dios le dice que Él no ve las apariencias de las personas para poder delegarles o encargarles algo. Dios no ve su físico, no ve tu hermosura, no ve tus cualidades o tus características. Le dice el Señor a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Amigos, Dios se fija en nuestro corazón. Puedes, ahí donde estás en tu casa, decirlo a manera personal. Dios observa mi corazón y no mi apariencia. ¡Qué bendición es eso! ¡Qué bendición! Porque aún, déjame decirte, y si no lo sabías, Dios conoce tu corazón porque tú no conoces ni siquiera tu corazón. Eso es importante y es una bendición que Dios sepa, que Dios moldee, que Dios obre en nuestra vida, que Dios transforme. Déjame orar para seguir en este tiempo, ¿te parece? Dios, gracias Padre, gracias por esa bendición que nos das de poder seguir avanzando, Dios, de poder seguir creciendo, de darnos la oportunidad y el entendimiento, Señor, de que no se trata de nosotros, de que solamente son cosas en nuestras vidas y decisiones que debemos de tomar, Dios. Padre, sea a ti siempre toda la gloria, Dios. Ayúdanos a seguir avanzando, a seguir creciendo, a seguir madurando en ti, en tu caminar, Señor. Y que, como se ha venido diciendo en esta serie, que el polvo de tus pasos, de tu caminar, nos cubra, Señor. Ayúdanos, Dios. Y que sobre todo esto, Señor, al final de todo, Señor, siempre seas exaltado. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Fíjate, hay un hombre en el Nuevo Testamento llamado Timoteo. Y Timoteo era un gentil de Listra. Esta ciudad, a lo que ahora podemos, para ubicarla, es Turquía. Y su padre era griego, su madre era judía, así como también su abuela. Ellas dos habían sido convertidas al cristianismo en el primer viaje de Pablo a Listra. Y es ahí cuando Pablo conoce a este joven llamado Timoteo. Se cree que este joven tenía alrededor de 17 años y fue a partir de ahí que Pablo comenzó a discipular a este joven. Aunque la palabra no menciona más menos de qué estaba pasando en la vida de Timoteo, o por qué tomó esa decisión, por qué fue obediente, Pablo, como discípulo, decide enseñarle a obedecer. Porque eso es al final la clave, amigos. Jesús dijo, enséñenles a obedecer lo que les he mandado. Iglesia, para ser un discípulo, y en este mismo ejemplo de lo que Pablo estaba haciendo con Timoteo, es enseñarles. Y al enseñarles, este es el paso a seguir. Hay que pasar tiempo con la persona para que esa persona se pueda convertir en un discípulo. Y lo sé, el tiempo es valioso, a veces le faltan horas a nuestro día, pero es ahí donde vamos a podernos dar cuenta quiénes realmente están dispuestos a convertirse en un verdadero discípulo. Gamaliel invirtió en la vida de Pablo, ¿no? Eso es lo que también hemos escuchado. Pasó tiempo con él, capacitándolo, instruyéndolo y preparándolo. Fue lo que, veámoslo de esta manera, llevó a Pablo para que él después en la fe en Cristo pasara tiempo también con Timoteo, capacitándolo, preparándolo, instruyéndolo, discipulándolo en el Señor. El Señor Jesús,
claro ejemplo y a resaltar, por supuesto. Pasó tiempo con cada uno de sus discípulos. Pero esos discípulos, específicamente hablando de sus 12 discípulos del Señor, Pedro, Santiago, Juan, Andrés, todos ellos no hubieran podido ser discípulos de Jesús si ellos no hubieran estado dispuestos a obedecer. Velo de esa manera. Podemos encontrar lo maravilloso de que ellos pudieron seguirlo, pero veamos y entendámoslo de esta manera. Si ellos no hubieran estado dispuestos, no hubieran podido ser discípulos del Señor. No se hubieran podido convertir en lo que Dios los transformó. No hubieran ni siquiera podido cumplir con el encargo de la gran encomienda, de la gran comisión. No hubieran podido ni siquiera entender lo importante que se trata el hacer discípulos. Me gusta cómo lo dice la versión Dios habla hoy, cómo lo menciona la gran comisión de Mateo 28, 19. Mira, dice, vayan pues a las gentes de todas las naciones, y dice aquí, es lo que me gusta, y háganlas mis discípulos. A veces es tan claro lo que Dios nos está mostrando, lo que Dios nos está pidiendo hacer. Pero cuando no estamos dispuestos a obedecer, es cuando no entendemos esa simple frase que a veces Dios, o ese simple mandato que Dios nos está poniendo en nuestra vida. Les dijo, vayan y háganlas mis discípulos. No hubieran podido entender eso ni siquiera. Yo les decía, o he comentado en otros mensajes, ¿no? Que en mis primeros años como creyente, en mi primer amor en Cristo, pensé que se trataba de mí. Pensé que solo el hecho de ir a la iglesia, de conocer de Cristo, pensé que solo se trataba de mí. Y escuché que decían, la salvación es personal. A lo mejor también es algo que has escuchado mucho, ¿no? Pero no entendía, porque como creyente, actuaba como creyente, mas no como un alumno del Señor. No dejaba malos hábitos porque era creyente de Dios. Y entonces decía, creo que Dios no se va a molestar porque quizás siga diciendo malas palabras. Yo creo que Dios no le va a parecer mal que tenga malos hábitos. Creo que Dios no le va a molestar que mienta. Porque si otros lo hacen y siguen avanzando en su fe, ¿yo por qué no lo voy a hacer? Pero cuando me di cuenta que se trataba de solamente el estancarme y andar de esa manera era el no permitir que mi fe creciera, que no tuviera una madurez espiritual, entendí que no se trataba solo de mi salvación personal, sino se trataba de una gran comisión a la cual Dios me estaba llamando y me estaba haciendo parte de ella. Dios no me puso un maestro al inicio, alguien que estuviera ahí de forma personal todo el tiempo. No lo hizo, pero puso alrededor de mi vida, en ese mi primer amor y en esos primeros años, a muchos amigos que hoy día los considero como mis maestros en la fe. ¿Por qué? Porque he aprendido muchas cosas que Dios ha puesto en sus vidas y en las cuales las he tomado para seguir avanzando. He entendido y he escuchado a veces el hecho de que me puedan instruir, pero también el corregir. Y eso es lo que es importante, el poder seguir avanzando de esa manera. Dice, mira, después de que Pablo pasó tiempo y preparó a Timoteo como maestro de Timoteo y líder de él, Pablo envió a Timoteo a Éfeso.
y le encargó una lista de muchas cosas para que la iglesia de Éfeso fuera edificada. Y me gustaría resaltar el penúltimo versículo de 1 Timoteo 6, de esta carta, en la cual dice, eh, oh Timoteo, no dejes de cumplir lo que Dios te ha encomendado. Evita las discusiones necias y mundanas y los argumentos de la falsa ciencia. Este es el último consejo dado a Timoteo porque había muchas discusiones por muchas enseñanzas falsas, por diferentes personajes o maestros de la ley, y las actitudes de ellos eran confundir, o los mensajes de ellos era confundir a la misma congregación de Éfeso. Sus enseñanzas estaban basadas en presentar a un Dios que no era el Dios que hoy conocemos o el que nos muestra la palabra, sino los llevaba al punto de decirles que para Dios el matrimonio no era agradable, que para Dios el comer carne no era agradable, que todo lo que podían hacer como gentiles no era agradable para Dios. Y entonces el encargo de Pablo a Timoteo es: ve a edificar a la iglesia, enséñales que todo lo que les están diciendo es falso, predícales la verdad. Y ese es el encargo a Timoteo, el enseñarle, pero sobre todo el pasar tiempo con las personas para poderlas guiar y para poderles mostrar la salvación de Dios, para poder liberarlas de la esclavitud a la que las malas enseñanzas o a las prohibiciones que según eran las correctas, los estaban atando. Por eso el consejo fue: evita las discusiones necias, las discusiones mundanas, esas que son falsas, porque cuando uno se enfrasca, cuando uno llega a discutir con las personas, uno ignora el enfoque, uno puede ignorar el encargo. Dice primera de Pedro 5:8, estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quién devorar. Y fíjate lo que dice este mismo capítulo de 1 Timoteo, capítulo 6. Dice algo maravilloso de un discípulo, del discípulo Timoteo. Dice, pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas esas maldades, persigue la justicia y la vida sujeta a Dios junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Un discípulo es reconocido como un hombre de Dios porque el hombre de Dios hace lo que se le encargó. Y el encargo que todo discípulo, amigos, debemos tener en nuestra vida, debemos tenerlo presente, así como Timoteo, es vivir una vida de fe dependiente de Dios, vivir una vida de perseverancia, de esfuerzo y más por las cosas que tienen que ver con Dios. Y vivir una vida implementando la ley de la siembra y la cosecha. Sé con los demás como te gustaría que fueran contigo. El versículo 13, capítulo 6 de 1 Timoteo le dice Pablo, te encargo delante de Dios, quien da vida a todos, y delante de Cristo Jesús, quien dio un buen testimonio frente a Poncio Pilato, que obedezcas. Primero le dice, te encargo, y después le dice, que obedezcas este mandamiento, que obedezcas este mandamiento sin vacilar. Entonces nadie podrá encontrar ninguna falla en ti desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Hoy, amigos, así como ese sentir y esa declaración hacia un discípulo, hoy todos los que nos consideramos discípulos y vamos avanzando en la fe y vamos creciendo en esa fe, participamos de
de los elementos, participamos del jugo y participamos del pan. Y participamos porque al hacerlo, anunciamos, proclamamos la muerte, la resurrección de Cristo. Pero sobre todo y lo más importante que como discípulos tenemos que tener presente es el regreso de Cristo. Que Cristo vuelve. Entonces, participa de los elementos, participa del pan. Participa del jugo. Dios, gracias Padre, gracias por la bendición que das a nuestras vidas, Señor. Gracias por tener el control de nuestras vidas, Señor. Oro, Señor, en el nombre de Jesús por tu iglesia. Pido que tú seas redarguyendo nuestras vidas. Pido que tú seas llevándonos más allá, Señor, y dándonos esa oportunidad de convertirnos en esos discípulos, en obediencia, Señor, en espíritu, Señor, pero también en verdad, Dios. Padre, pido bendición por aquellos que están pasando por situaciones complicadas, por aquellos que quizás no pueden avanzar, Señor. Oro para que tú les muestres cómo poder seguir. Los bendigo en tu nombre, Dios, y bendigo a tu iglesia, Señor. Bendigo a tu pueblo Israel y oro en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendiciones, amigos. Bueno, pues qué mensaje tan retador. De verdad espero que así como lo hemos escuchado, el Señor ya te dé ya ese empujoncito quizás que te faltaba para poder hacer su obra, ¿no? Y poder salir y compartir con otros, así pues como lo hemos escuchado en este mensaje. Y bueno, quiero darte algunos anuncios. Recuerda que si estás aquí en Querétaro, puedes integrarte a uno de los grupos de vida. Es una gran bendición, es un gran aprendizaje y por supuesto que estamos haciendo esa conexión con otras personas de la congregación y que bueno, pues tenemos esos estudios también de lo que hemos aprendido. Tenemos tres grupos de vida presencial y pues bueno, tenemos también, si no estás en la ciudad de Querétaro, un grupo de vida online todos los miércoles a las 8 de la noche. Así que si está en tus posibilidades, intégrate. De verdad va a ser de mucha bendición. Y bueno, estamos ya por comenzar una nueva serie, esta serie de mayordomía que seguro te va a ayudar, te va a enfocar mucho más en tu camino en Cristo, ¿no? Estamos preparando algunas cosas también aquí en Expansión. Está por iniciar este 7 y 14 de octubre un taller de mayordomía que seguramente si tú estás también pues aquí en la ciudad de Querétaro puedes integrarte. Es un cupo limitado y pues bueno, podemos darte también más información acerca de este curso. Y también estamos preparando un evento muy especial, un evento de alcance también. Es el evento de Festival de Luz, donde podemos dar a conocer el Evangelio de una forma dinámica a la comunidad. Así que si tú está en tu corazón poder asistir, de verdad mantente atento para poder tener más información. Y pues bueno, que disfrutes también si estás en los grupos de vida. Así que nos vemos en la próxima celebración. Dios te bendiga.